Muy buenas noches. Estamos en un nuevo webinar. Esta vez vamos a hablar de una técnica interesante que es la laminoplastia en el conducto cervical estrecho. Tendremos la presencia del doctor Carlos Morales Valencia. Él es licenciado como médico cirujano y partero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Facultad de Medicina, doctor Ignacio Chávez. Él hizo la residencia en cirugía general en el Hospital de Alta Especialidad del Bajío, León, Guanajuato. Además, la especialidad en neurocirugía en el Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y actualmente está cursando la alta especialidad en cirugía en columna vertebral en el Hospital General de León, en la Universidad de Guanajuato. Doctor, agradecemos su presencia, no sin antes volver a invitar a todos a que sean parte del webinar 100, que pronto será en Tijuana, en Bajo California. Doctor, el escenario es suyo. Hola, buenas noches, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo soy Carlos Morales Valencia, actualmente neurocirujano y fellow de columna vertebral en Guanajuato, y me asesora el doctor Arturo Cano, que es actualmente el jefe titular del curso de en León, Guanajuato, y el día de hoy vamos a hablar de la amioplastia en conducto cervical estrecho. Bueno, en clases anteriores hemos mencionado cómo es el tratamiento en relación a la mielopatía cervical, al conducto cervical estrecho, y cuáles son las técnicas diferentes que existen para el tratamiento de la misma, pero el día de hoy nos vamos a enfocar únicamente en una que sea la amenoplastia. Y vamos a mencionar cuál es el paciente perfecto o paciente ideal para poder dar tratamiento quirúrgico a este tipo de pacientes. Bueno, sino antes mencionar que la anatomía cervical es muy importante porque es el punto de partida para poder realizar este tipo de abordaje. Es importante recordar que la columna cervical tiene siete vértebras cervicales y en la parte superior se une a la parte craneal, es decir, la unión craneocervical, y en la parte inferior se une a la región torácica. Aquí en la imagen de la izquierda vemos cómo existe la articulación de C1 sobre el cráneo y de C2 sobre C1. Y también es importante recordar que dentro de las vértebras cervicales existen tres vértebras que no se parecen a las demás, que sería la vértebra C1, la vértebra C2 y la vértebra C7, que son vértebras que desde el punto de vista anatómico no son similares a las demás. Aquí en la imagen de la derecha vemos la vértebra C1, en la cual se articula con el axis, y vemos como la parte superior tiene sus masas laterales, tiene su arco en la parte posterior, su arco en la parte anterior, y tiene su apófisis transversa y su foramen transverso. En la porción inferior vemos lo que sería la vértebra axis, vemos cómo tiene sus láminas, su parte transversa, sus apófisis espinosas que comienzan a ser de forma bifurcada, y de esa inferior vemos como la columna subaxial comienza con las apófisis espinosas que son bifurcadas y sus láminas cómo se conforman y masas laterales. Entonces, desde el punto de vista anatómico, la columna cervical se divide en dos porciones principales, la unión craneocervical y la columna subaxial. Aquí vemos una vista lateral del lado izquierdo, en la cual observamos nuevamente C1, C2. Vemos cómo se conforman los agujeros o forámenes de conjunción, los cuerpos vertebrales de la región anterior, cómo se articulan. Y vemos que algo que llama mucho la atención es que la vértebra C7 es la más prominente de todo el complejo. Aquí del lado derecho vemos cómo se encuentra la anatomía del punto de vista anterior, con los cuerpos vertebrales, las apófisis uncinadas, y vemos nuevamente cómo la vértebra C1, C2 y C7 son vértebras que no son parecidas a las demás, por eso vamos a mencionarlas de forma particular. Entonces, la vértebra C1 comentamos que tiene las masas laterales, tiene las apófisis articulares que se articulan en la unión craneocervical, tiene su porción anterior o su anillo anterior, su parte posterior, su apófisis transversa, y aquí en la parte interna tiene el tubérculo para el ligamento transverso del atlas. En relación al axis, vemos del lado derecho que tienes la parte de las láminas en la región anterior, su apófisis, perdón, la región posterior, su apófisis espinosas de forma bifurcada, su cuerpo vertebral, el diente del axis, y vemos cómo tiene sus articulaciones, en la cual hace la articulación con el axis y su foramen transverso. Aquí vemos parte ya de la columna subaxial, en la cual vemos las láminas, que es el punto muy importante, sobre todo para el abordaje del tema del día de hoy. Hay que identificarlo bien. Sus apófisis articulares, su cuerpo vertebral, su foramen transverso, sus pedículos y la parte anterior, su apófisis espinoso. Aquí vemos una vista lateral, vemos de mejor porción la lámina. Igualmente vemos las demás estructuras que ya mencionamos. Esta es la vértebra C7, que también es diferente a las demás, es la más prominente de todo el complejo
Vemos cómo las láminas se comienzan a hacer más grandes y se ensanchan. Vemos cómo la póliza espinosa ya no es bifurcada como las anteriores de la columna subaxial. Y algo que llama la atención es la forma de la póliza articular que también se modifica. Y vemos que tiene el foramen transverso y su cuerpo vertebral. Algo muy importante en este abordaje es la disección muscular. ¿Por qué? Porque gran mayoría de estos pacientes, desde el 20 hasta el 50%, presentan dolor cervical axial. Eso sucede porque se piensa teóricamente que tiene que ver con la disección de los planos musculares. Entonces, es muy importante identificar siempre el ligamento nucal en la porción media de la parte posterior en el abordaje que se inserta en el ilion y se inserta finalmente en la apófisis espinosa de C7 y hacia el lateral todas las masas musculares que vamos a mencionar ahorita. Entonces, hay que seguir ese plano muscular o más bien plano ligamentario porque es avascular y evita que sangre durante el abordaje quirúrgico y en segunda intención, evitar entrar al plano muscular, como ya mencionamos, para evitar que exista dolor axial posoperatorio. Entonces, durante el abordaje nos vamos a encontrar en primer plano el músculo trapecio. Vemos cómo se inserta en la línea nucal superior, se inserta en parte de lo que es el omóplato y en la parte inferior termina en las apoyos espinosas de la región torácica. Eso en un primer plano muscular. Hacia más lateral, observamos que existe el músculo esternocleidomastoideo, aquí se ve de ambos lados, y se alcanza a observar lo que sería la parte más superior del complejo vascular, que es la arteria occipital y el nervio occipital. Aquí ya hacia la parte más profunda, en la imagen estamos observando el músculo esplénico del cuello, lo cual para esta imagen vamos a retirarlo. Aquí ya vemos el músculo esplénico del cuello, acá en la parte inferior vemos el trapecio cómo se retiró. Vemos que continúa aquí el ligamento nucal en la parte central, el músculo esternocleidomastoideo en la parte lateral y vemos cómo continúa el complejo nervioso y arterial, que es el nervio occipital, la arteria occipital, y hacia la parte más interna ya se empieza a observar el músculo semiespinoso, lo cual vamos a quitar el espleño para observarlo. Aquí ya observa el músculo semiespinoso, en la parte cervical posterior. Nuevamente lateral vemos el esternocleidomastoideo y ya empezamos a observar el plexo venoso, el cual es un punto crítico importante a tener en consideración los abordajes de la unión cranocervical. Y nuevamente vemos la arteria occipital y vemos lo que sería el nervio occipital y hacia la parte más interna de los músculos de la región cranocervical, tenemos los músculos oblicuos y rectos que se ven aquí en la imagen. Y vemos que esos músculos forman un triángulo muy importante que es el triángulo suboccipital, por el cual emerge o más bien pasa lo que sería la arteria vertebral. Y vemos que también aquí pasa lo que sería el complejo venoso. Muy importante considerar los abordajes quirúrgicos. Del punto de vista vascular, recordamos que la arteria vertebral pasa al nivel de C6, ingresa a esta misma, desde la arteria subclavia se origina, ingresa a los forámenes transversos. Vemos cómo nuevamente sale y para hacer un giro hacia posterior y nuevamente ingresar hacia lo que sería la región intracraneal, lo cual permite dividirlo en diferentes segmentos. El segmento B1 que está foraminal, el segmento B2 que es foraminal transverso, el B3 sería cuando sale del foramen y se encuentra anterior a entrar a la región occipital en el foramen magno, que sería B3, y una vez que ingresa al foramen magno se considera B4. Y aquí tenemos una imagen posterior donde vemos la distancia que se observa desde C1, lo cual dentro de los abordajes quirúrgicos de la región posterior se comenta que desde la tuberosidad posterior tenemos 1.5 centímetros de distancia hacia el lateral para evitar lesionar la arteria vertebral. Es muy importante considerar este tipo de puntos quirúrgicos. Ahora, en cuanto a los ligamentos, vemos que desde el punto de vista posterior, pues tenemos los ligamentos amarillos, los cuales hipertrofian el punto cervical estrecho. Vemos el ligamento longitudinal posterior, el ligamento longitudinal anterior, vemos la membrana atlanto-occipital anterior y posterior. Y lo más importante aquí, en la unión cervical, pues son los ligamentos que dan la estabilidad, principalmente el ligamento transverso del atlas, que es el que está aquí, el ligamento superior, el inferior, y vemos algunos ligamentos accesorios y los ligamentos alares, que son ligamentos muy importantes para la estabilidad de la columna cervical. Aquí vemos una imagen cadavérica real en un corte axial a nivel del atlas. Vemos cómo pasa aquí el ligamento transverso del atlas de una tuberosidad a otra. Vemos cómo aquí está la apófisis odontoides del axis y en la parte posterior vemos cómo se encuentra el canal cervical y del lado derecho vemos cómo están los ligamentos configurados. Aquí está el diente del axis cubierto por el ligamento transverso del atlas y vemos cómo están los ligamentos alares y los ligamentos apicales. Ahora, tenemos que recordar que existen en la columna vertebral un continente y un contenido. Eso ya se mencionó en clases pasadas. Dentro del continente y contenido, estos elementos son importantes para mantener la estabilidad y mantener la biomecánica normal de la columna vertebral. Aquí vemos una resonancia magnética donde vemos que hay libre circulación de líquido cefalorraquídeo, es decir, una resonancia que se considera
dentro de los parámetros normales, el paciente no cursa con ninguna alteración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, desde el punto de vista fisiopatológico, de forma general, cuando existe una carga axial, la hernia discal en la porción intervertebral tiende a desfigurarse de forma anatómica y funcional con el objetivo de poder mantener estas cargas, pero conforme pasa la degeneración y la deshidratación de los discos vertebrales, esos comienzan finalmente a romper sus fibras y generar una herniación discal, lo cual va a generar finalmente una hernia discal. Esto va a hacer que exista cambio de cargas a nivel de la columna vertebral cervical y entonces exista primero descompensación y finalmente una compensación de las diferentes estructuras del contenido y continente. ¿Como cuáles son estos cambios? Bueno, existe hipertrofia facetaria, va a existir, bueno, aquí se observa la herniación discal de diferentes niveles, va a existir la hipertrofia del ligamento longitudinal posterior y va a existir hipertrofia de diferentes estructuras que se encuentran dentro de este mismo. Esto va a hacer que exista cada vez un conducto cervical más estrecho, cada vez más pequeño, lo cual va a generar compresión medular y esto finalmente va a alterar lo que sería la circulación de la médula espinal, haciendo cambios de intensidad, como se ve aquí en la imagen del lado derecho, donde existe una resonancia magnética en corte sagital. Vemos cómo hay un conducto cervical estrecho y también se puede observar ya un cambio de intensidad a nivel medular. Este paciente presenta ya síndromes de mielopatía cervical degenerativa. Ahora, en estos pacientes, la mayoría sucede, el 85%, de los pacientes con mayores de edad de 65 años, y se comenta que es mayor en hombres que en mujeres, y los niveles más afectados son C5, C6 y C6, C7. Eso se debe a que es la parte final de la columna cervical la que más carga axial recibe. Ahora, existen diferentes sistemas de clasificación que nos permiten valorar al paciente y que nos permiten decidir el tratamiento quirúrgico, como la escala de Nuric, como vemos, que ya la conocemos y la hemos visto en clases anteriores, que va desde el grado 0 hasta el grado más grave, el grado 6, que es un paciente que se encuentra completamente en silla de ruedas o que se encuentra en cama y es un paciente que no es completamente funcional, hasta el más leve, que es un paciente que se puede valer por sí mismo. Otra escala de clasificación que se utiliza mucho para valorar este tipo de pacientes es la escala modificada japonesa, en la cual valora cuatro rubros: la disfunción motora superior, las extremidades inferiores, la sensación y la disfunción esfinteriana. Y de acuerdo al puntaje, la vamos a clasificar en mielopatía leve, moderada o severa. Y de acuerdo a eso, vamos a decidir al paciente si requiere de tratamiento quirúrgico. Algo muy importante antes de entrar al tema principal es recordar que siempre que valoremos un paciente con columna cervical, es importante conocer tanto su balance sagital, así como conocer si existe cierto grado de inestabilidad. Por eso son importantes las radiografías dinámicas y también valorar los diferentes ángulos que existen. Por ejemplo, el ángulo de Cobb, el cual aquí se menciona que es de 13,9 más menos 12,3. Es algo muy importante para valorar los diferentes tipos de tratamiento quirúrgico que tenemos a nivel de la columna cervical. Ya en otras clases se ha mencionado el manejo a nivel por la vía anterior, por la vía posterior, la laminotomía de fusión, y en esta ocasión vamos a hablar de la vía posterior, la laminoplastía. Es muy importante seleccionar al paciente ideal, sobre todo la laminoplastía, porque muchas veces comenta la literatura que son pacientes que no se eligen de forma correcta y muchas veces tienen dolor postoperatorio a nivel cervical de tipo axial. Entonces, ¿cuál es el paciente ideal para este tipo de tratamiento quirúrgico? Bueno, el paciente ideal será un paciente que principalmente mantenga su lordosis cervical. En caso de que no mantenga la lordosis cervical, por lo menos tiene que tener una cifosis menor a 13 grados. Lo siguiente sería que el paciente tenga una compresión multinivel. Con esto me refiero a que tenga por lo menos más de 3 niveles afectados para poder realizar este tipo de abordaje quirúrgico. Podría ser menos, pero la indicación para un paciente ideal sería esta. Y también que el paciente no tenga datos de inestabilidad y si los tiene, que no sean tan graves como para poder evitar la cirugía y que el dolor cervical no sea tan severo para poder realizar también este tipo de cirugía. Entonces, como lo acabamos de decir, las indicaciones sería un paciente con mielopatía cervical de más de 3 segmentos, que tenga una lorosis cervical preservada y si no la tiene, que por lo menos tenga un ángulo cifótico menor a 13 grados y que el dolor axial espondilótico sea mínimo o nulo. ¿Por qué? Porque si es un grado muy grave de dolor, a pesar del tratamiento quirúrgico, el paciente pues no va a tener éxito y no va a mejorar. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones? Pues que el paciente tenga una gran inestabilidad, que sea puramente radiculopático y no mielopático, y que el paciente tenga alguna otra patología, que sea una inestabilidad por fractura, o que tenga artritis o espondilitis anquilosante, que son las contraindicaciones, los cuales no se recomienda llevar a este paciente a tratamiento quirúrgico. Ya desde el punto de vista de la amenoplastia, esta técnica surge porque en el año de 1968, Miyazaki y Kirita realizaron la primera laminectomía multisegmentaria.
pero se dieron cuenta ellos que este tipo de pacientes mostraban gran deformidad y el problema más importante es que generan una cicatriz epidural. Entonces estos pacientes generan mucho dolor posoperatorio axial y aparte generan gran inestabilidad, motivo por el cual desde los años 70 hasta los años 80 se desarrollaron diferentes técnicas con el objetivo de disminuir esa deformidad y ese dolor axial, lo cual se desarrolla la aminoplastía en los años 70. En los años 73 se inicia con la técnica en plastía en Z, lo cual consiste en hacer una pequeña Z en las láminas. Ahorita lo vamos a ver más adelante de forma más específica. En el año 77, y la Bayashi y colaboradores hablaron de la técnica de la puerta abierta. Y en el año 78, Suge habla de la laminoplastía en bloque, la cual vamos a mencionar cada una de ellas más adelante. Y finalmente se habla de la laminoplastía en puerta francesa. Y bueno, muy importante que todos los pacientes tengan una buena posición con los brazos junto al cuerpo, que tengan la parte inferior acolchonada, sobre todo para el retorno venoso, y que las salientes óseas sean muy bien colocadas para no generar ningún tipo de lesión durante el tratamiento quirúrgico. Para el paciente se puede utilizar algún tipo de dona cefálica o se puede utilizar cabezal, ya depende de la escuela en la cual cada uno se haya formado, pero cualquiera de las dos se puede realizar perfectamente bien ese tipo de cirugía. Y esa cirugía se realiza a través de abordaje posterior y se realiza desde C2 a C7. Como comentamos anteriormente al inicio de la clase, es muy importante seguir la línea nucal y no entrar al plano muscular, ya que eso podría generar que exista dolor muscular posoperatorio, dolor axial importante en el paciente, que le genere un buen grado de disfunción. Ahora, una vez que tenemos expuesto nuestro sitio de trabajo, lo que menciona la literatura es que debemos de quitar el ligamento amarillo por arriba y por debajo del sitio del que vamos a trabajar. Para eso se pueden utilizar ciertos espaciadores que nos pueden permitir quitar este ligamento amarillo y que nos pueden apoyar para poder hacer dicho procedimiento. Ahora, ya dentro de las técnicas de la menoplastia, durante los años que se han realizado, pues existen varias, pero voy a mencionar únicamente tres, que son las que se pueden llegar a utilizar en la actualidad y las que se ha visto que pues pueden ayudar al paciente a mejorar en este tipo de tratamiento. La primera que se desarrolló fue la cetoplastía, la cual ¿en qué consiste? Bueno, consiste en quitar lo que sería la pubis espinosa y posteriormente tenemos que drilar desde la porción facetaria laminar hacia la otra porción facetaria laminar y tenemos que reducir el grosor de la lámina. Una vez que el grosor de la lámina está completamente reducido, hacemos un corte con el drill a nivel lateral y lateral de ambos lados y luego hacemos otro corte en forma de Z para tratar de unir las láminas y generar este efecto que se observa en la imagen A. Aquí vemos que está abierta y posteriormente vamos a abrirla para generar el espacio medular que se encuentra al lado derecho y finalmente fijarlo con sutura. Esta técnica se menciona que ya casi en la actualidad no se utiliza debido a que conforme pasó el tiempo se fue generando otras técnicas como la técnica que está aquí, que es la técnica de puerta abierta. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, lo que se realiza en esta técnica es que preserva la parte posterior de la columna vertebral y lo que vamos a hacer aquí es crear una especie de puerto de bisagra. Lo primero que tenemos que hacer es drilar otra vez nuevamente en el espacio faceta laminar y tenemos que atravesar completamente la lámina. Aquí en la imagen A vemos cómo atravesó completamente la lámina hasta observar el ligamento amarillo y luego del lado contralateral, como vemos aquí en la imagen, aquí ya fresó hacia el ligamento amarillo, vemos del lado contralateral cómo también realiza el drilado, del lado contralateral también faceta lámina, pero sin completar la apertura de la lámina completa como si fuera una bisagra. Entonces, una vez que hace esto, se realiza la apertura como si fuera una puerta hacia el lado contrario y posteriormente este se fija con sutura. También se puede fijar no únicamente con sutura, sino también podría ser con mini placas, como vemos aquí en la imagen. Vemos cómo se abre la puerta en bisagra y se coloca una mini placa para mantener la distancia entre la lámina y la faceta. Aquí vemos un corte de una tomografía, que es un corte axial. Vemos cómo existe el incremento del espacio del canal cervical. Y aquí en la imagen de la derecha nuevamente vemos otro ejemplo de cómo quedaría el espacio incrementado. Ahora, otra técnica que se menciona en la laminoplastia en puerta francesa, el cual consiste en lugar de hacer una apertura completa, es hacer una bisagra de un lado, otra bisagra de otro lado y finalmente hacer una línea intermedia, como vemos aquí en la imagen, que atraviese toda la pubis espinosa y posteriormente vamos a abrir como si fueran ambas puertas, ambas bisagras y posteriormente le podemos colocar algún tipo de material protésico que puede ser óseo en el centro para mantener esa apertura y la vamos a fijar con hueso, que podría ser el hueso autólogo.
Ahora, ¿cuál de esas técnicas es mejor? Pues la literatura menciona que no existe ninguna técnica mejor que otra. Realmente pues sería cuál maneja el cirujano de columna vertebral, cuál es la que más haya aprendido durante su formación. Y bueno, desde el punto de vista de las complicaciones, se menciona que la infección de sitio quirúrgico está presente, pero lo más importante en esos pacientes es el dolor. Dolor postoperatorio, por lo que ya mencionamos, que el mal manejo de las estructuras musculares puede generar dolor axial. Se comenta que puede ser de un 60 a 80%. Ese tipo de dolor puede mejorar con tratamiento analgésico y con fisioterapia y puede ir mejorando conforme pasa el tiempo, pero tenemos que tener cuidado durante el abordaje quirúrgico. Otra de las complicaciones importantes que mencionas es la parálisis de C5, el cual no se comprende bien por qué podría llegar a pasar eso, pero se cree teóricamente que es por la manipulación o al momento de hacer el drislado. Esto puede generar que exista algún tipo de inflamación en el nervio y generar la parálisis. Se comenta que en puerta abierta puede ser el 5,3%, en doble puerta, puerta francesa, 4,3%, y en la osificación del ligamento longitudinal posterior puede ser el 8,3%. Ahora, también esos pacientes presentan cifosis, lo cual no está exento, pero en comparación con la laminectomía, es mucho menor la incidencia de cifosis. Aquí menciono que puede ser el 28% de esta bibliografía, pero hay bibliografías que mencionan que puede ser hasta el 50% en comparación con la laminectomía, que puede llegar a ser de un 80 a 90%. Y finalmente el hematoma epidural como complicación que realmente es muy baja, pero que tenemos que llegar a considerar ese tipo de pacientes. Ahora, este artículo hace la comparación de la laminoplastia contra la laminectomía. Es un artículo de revisión que incluye varios artículos en estudio, que son 14 en total, y lo que concluye es que no existe una diferencia entre ambas técnicas, entre la laminectomía y la laminoplastia. Realmente no existe una diferencia importante. Y lo que sí menciona es que la preservación de los movimientos en la laminoplastia es mucho mejor que la laminectomía, aunque realmente sí se ve reducido, pero no tan alta o tan grande como si fuera una laminectomía. Otra cosa que menciona es que los pacientes con laminectomía demostraron una mayor disminución de la dolor cervical posoperatoria. Aquí hay otro artículo, igualmente que compara laminectomía con fusión y la laminoplastia en conductos cervicales hecho multinivel. Este artículo fue publicado en marzo de 2016 y como vemos también es un metaanálisis en el cual valora 10 estudios y menciona que pone 335 pacientes de laminectomía versus 320 laminoplastia y menciona que no existe diferencia significativa entre ambas técnicas. Lo que sí menciona es que hay mayores complicaciones en la laminectomía debido a que existe parálisis de C5 como complicación. Este artículo es un artículo que menciona que el nivel de evidencia no es tan bueno, pero nos da un acercamiento en el cual nos menciona finalmente que la laminectomía y la laminoplastia son técnicas que realmente no existe alguna diferencia importante en cuanto a la valoración del EVA, del NURIC o del YUA posoperatorio en el paciente. Este es otro artículo que habla de la preservación de los músculos paraespinales, en el cual se valoraron 143 pacientes. Y aquí lo que menciona es que la laminoplastia de doble puerta con preservación de los músculos semiespinosos y multífidos reduce el dolor postoperatorio. Por eso es importante el manejo de estos mismos y lo que más hace énfasis es que a nivel de C2, este tipo de músculos, si nosotros los respetamos, va a significar una reducción muy importante del dolor postoperatorio, sobre todo a nivel de C2 en comparación de toda la columna cervical de forma general. Aquí hay otro artículo que compara los diferentes tipos de laminoplastia. Finalmente concluye que dentro de los diferentes tipos no existe una mejor que otra. Menciona pues que es la que mejor haga el cirujano. Y lo que sí menciona es que la laminoplastia de puerta francesa mejora el dolor axial y hay mayores complicaciones en la laminoplastia de puerta abierta en comparación a las otras tipos de laminoplastia. Y bueno, aquí tenemos un caso clínico. Es un paciente de 34 años de edad, el cual, como vemos, ingresa con nosotros. Tiene un EVA de 3 de 10 a nivel cervical, axial. Tiene un YOA de 8. Como vemos, la compresión es a niveles C3, C7. Y como observamos, este paciente tiene hemiparesia en miembro torácico superior del lado derecho y tiene parestesias en miembros superiores. No sé si alguien que ve la imagen me podría comentar qué le hubiera hecho a este paciente en su lugar o qué opina de esta imagen. Si quieres continúa y y lo platicamos al finalizar tu plática. Ok, Doc, sí está bien. Sí, sí, mejor. Gracias. Ok. Bueno, aquí vemos que existe una compresión multinivel de C3 a C7
Y vemos del lado derecho cómo la radiografía pues tiene cambios degenerativos, en el cual tiene ya diferentes osteofitos y datos de compensación. Aquí lo que nosotros hicimos fue una laminoplastia técnica abierta, de puerta abierta, perdón. Y como vemos, aquí hicimos la laminoplastia del lado derecho, luego del lado izquierdo en C4, luego C5, C6 y C7. Como vemos, va alternando de un lado a otro. Y esto se hizo con el objetivo de ver si el paciente mostraba mejoría de dolor axial posoperatorio. Aquí vemos en las imágenes cómo si existe ampliación del canal cervical, realmente importante. Y bueno, esta es la resonancia de control. A los 6 meses, como vemos, existe una mejoría de la compresión que veíamos en la imagen anterior. Y aquí vemos la imagen de control del lado derecho, en la cual se observa la colocación de las mini placas. Aquí el paciente mostró finalmente a los 6 meses un EVA 2 de 10 y un YUA de 18. Este paciente pues mantuvo lo que sería la hemiparesia del lado derecho, debido a que aquí en la imagen ya se observa que existen cambios de intensidad a nivel medular, los cuales en ocasiones ya no es recuperable debido al tiempo con el que el paciente ya tenía esta patología. Aquí tenemos un segundo caso clínico en el cual es un paciente de 58 años de edad. Vemos que tiene un EVA 5 de 10, un YOA de 7 y también tiene, en mi parecer, miembros torácicos superiores. Aquí vemos en la imagen sagital cómo existe una gran compresión en diferentes niveles cervicales. Y aquí tenemos del lado derecho las placas dinámicas importantes, como mencionamos al principio, para ver si no existen datos de inestabilidad. Aquí observamos en las imágenes cómo se colocó igualmente en técnica de puerta abierta las mini placas desde nivel C3, 4, 5 y 6. Y aquí vemos el control postoperatorio. Y bueno, vemos cómo aquí la resonancia postoperatoria a los 6 meses y al año, cómo existe mejoría de la compresión a nivel medular. Y posteriormente presenta un EVA de 2 de 10, un YOA de 17. Y la apariencia de miembros torácicos superiores no mejoró, el paciente se mantuvo igual. Y bueno, como conclusión, en cuanto a la laminoplastía, preserva la estabilidad biomecánica, la integridad de los elementos posteriores, preserva el rango de movimiento. Algo muy importante que mencionas es que a pesar de que preserva este rango, muestra una disminución del movimiento del 17 al 50% en comparación con la laminectomía, el cual disminuye el rango de movimiento de un 80 a 90% con fusión. Y menciona que tiene menor incidencia de deformidades posoperatorias en relación a la laminectomía. Menciona que aún así puede presentar una cifosis de 12,5% en comparación con la laminectomía, que tiende a ser más alta. En relación a la laminectomía, la ventaja que tiene es que tiene una descompresión mucho mayor. Y una de las ventajas que mencionamos al inicio de la clase es que presenta una cicatriz epidural, lo cual genera un dolor axial persistente en el paciente que padece esta patología. Algo muy importante es que hay que individualizar cada caso para seleccionar mejor el manejo médico y quirúrgico. Es decir, tenemos que ver nuestro paciente qué tipo de paciente es y, como mencionamos, que el paciente sea el ideal para ese tipo de tratamiento quirúrgico. Y también tenemos que saber que se debe realizar la técnica que más domine el cirujano de columna vertebral para que el paciente le vaya mucho mejor en relación a otras técnicas. Y bueno, eso sería todo en relación a la clase. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, sería bueno que presentes ahora sí el primer caso. ¿Ok? Ya. Bueno, no sé si me permiten, yo quiero analizar este caso desde el punto de vista imagenológico. Entonces, este canal estrecho compromete los niveles C3, C4, C5, incluso un poquito Ujú. C6, ¿cierto? Es más manifiesto a nivel C4, C5, C5, C6. ¿Por qué incluyeron C7? Lo incluimos porque, bueno, del punto de vista imagenológico, pues se observa que existe cierto grado de compresión. También C7, y del punto de vista clínico, el paciente también tiene parestesias a nivel distal, tanto de los dedos como de la paresia que ya mencionamos del lado derecho, de lo que sería miembro torácico del lado derecho por completo. Por eso se incluyó en esta parte en la parte quirúrgica. Ya. Como habíamos mencionado en la anterior clase, no sé si es la misma opinión, cuando intentamos ofrecer este tipo de tratamiento a los pacientes, se debe evitar C2 y se debe evitar C7. Ujú. Evidentemente, el área de mayor compresión, severa compresión, está en C3, C4, C5 hasta C6. En C7
La verdad, yo hubiese intentado no hacer nada. Si usted nos muestra la cirugía la de su posoperatoria, por favor. Evidente, fíjese usted, acá Ujú, usted ha corregido C2, C3, C4, C5, C6. Y en C7, ve usted, la curvatura, o sea, no amplió mucho. Y el problema de C7, no sé si pasó con su paciente, es que tienen mucho dolor axial. ujú, Como usted ha mencionado, una de las complicaciones de esta técnica, que es la laminoplastia, es el dolor axial. Pues por lo menos en mis manos, intento no tomar C7. Cuando yo empecé a hacer esto, evidentemente hacía así de largas, pero he tenido igual dolor axial y la literatura lo corrobora. Entonces, ahí la verdad, quizás yo hubiese, bueno, el retroscopio es más fácil de decirlo, obviamente, pero yo hubiese intentado hacer la técnica sin incluir C7 ujú, porque a largo plazo la incidencia del dolor axial es bastante grande. Evidentemente hay una descompresión fabulosa, pero si usted se da cuenta, si no hubiese incluido C7, la descompresión iba a ser igual de buena. Entonces, por lo menos en mi criterio, usted me escribió, me dijo, ¿no? Alguna orientación, yo le mandé una presentación donde pongo ese slide como una referencia. Evidentemente las experiencias son diferentes, pero por lo menos yo intento no tomarse siete. No sé, doctor Sosa, doctor eh, Enrique Guzmán, si ustedes en este específico caso también hubiesen incluido C7. No, también somos de la misma opinión. Habría que ver el corte axial porque ahí hay una compresión muy leve. Habría que, con la clínica, como dice el doctor, ellos quisieron, o más bien hicieron esa técnica, abrir C7, pero creo que la literatura sí nos enseña o nos dice que puede haber uno inestabilidad o el dolor axial, ¿no? Entonces, este, muy buena sesión, muy buena presentación. ujú, Lo que nosotros hacemos o la escuela que yo tengo es que no les ponemos compás para tracción de la columna cervical. Lo que utilizamos mucho son la, la tela adhesiva ancha que van hacia Ujú. los hombros y de T1 o T2 en la piel igual traccionamos a distal y la cabeza le colocamos igual la tela adhesiva tanto de manera lateral como central para que nos quede recta la columna cervical. Siempre tomamos los controles en el arco en C y nos queda bien. Entonces nosotros no utilizamos el compás para hacer este tipo de técnica. No sé si la mayoría de los demás lo hacen, nosotros no. ujú, Siempre tenemos muy buena visión para el abordaje, no nos queda en extensión la columna. Y lo que sí, nosotros siempre utilizamos la Open the Door o la técnica de Hirabayashi, que es la Mm. minoplastía cervical. Y lo que sí es muy importante cuando ya tengamos el corte para hacer la apertura, la Open the Door, siempre tiene que ser con los 2 pulgares para que tengamos se escucha ahí el clic cuando ya ujú, hace la apertura donde se hizo la laminoplastia. Ahí en ese momento ya se pueden colocar las placas o la sutura. Antes nosotros lo hacíamos con sutura de la espinosa y la llevamos hacia el lado de la laminoplastía para insertarnos ahí en la parte lateral de la columna cervical. Hacíamos ahí la artrodesis, porque esa es otra parte muy importante, hacer la artrodesis. Y actualmente ya estamos utilizando las placas para evitar ese problema de que se vuelva a cerrar.
Generalmente las laminoplastías en los artículos o en las publicaciones tiene que haber una apertura máxima de 10 milímetros, como que es el parámetro para decir que hicimos una descompresión de manera adecuada. Yo le he llevado un poquito más, pero también se corre el riesgo que nos pueda hacer una cifosis posterior a la técnica. Pero sí, para mantener la puerta abierta o la open the door, sí tenemos ya el sistema de placas que nos permiten precisamente mantener el espacio y colocamos algún, este, se me va ahorita, como el Veriplas o el Duragen en el espacio que está la parte de la médula expuesta. Los resultados, ¿no? Que es otra cosa que también es muy importante, sí mejora el YOA. El NURIC no hay trabajos, o al menos yo no he visto, pero sí el YOA es el que más mencionan en la literatura, que sí te da 3 hasta 4 puntos, pero no te da más dependiendo si tiene o no, mielomalacia. Creo que los resultados son favorables para todos los pacientes que tienen más de 3, 4 niveles, pero sí hay que respetar C2 y C7, que es precisamente evitar la complicación, como es el dolor axial y la deformidad. Otra cosa también muy valiosa, muy importante de los abordajes para pacientes con mielopatía espondilótica también es la toma de decisión en cuanto a la calidad que tiene un paciente para someterse a una laminoplastía. Entonces, hay pacientes con enfermedades crónico-degenerativas o pacientes donde el abordaje anterior contra el abordaje posterior en relación a su calidad de vida de cada paciente, entonces hay que seleccionar a este tipo de pacientes. Es una técnica muy noble, es una técnica que se puede repetir continuamente con nuestros pacientes que tenemos en consulta externa y que los vamos a llevar a un procedimiento quirúrgico. Es rápido el abordaje, llegar respetando el ligamento nucal y una vez que nosotros exponemos las láminas y las articulares, pues con el drill o con la fresa hacer el corte perfecto, haciendo el marcaje previo para que no tengamos alguna otra complicación en este tipo de abordajes. Entonces, la laminoplastia cervical se sigue haciendo ya muchísimos años en México y en todas partes del mundo y creo que los resultados son favorables para este tipo de pacientes. Gracias. Sí, el doctor Cabrera está levantando la mano. Por favor, doctor. Hola, buenas noches. Buenas Eh, noches. este caso en específico, bueno, pues hay algunas cosas que habría que tomar en cuenta. Me parece que en la resonancia inicial, en la preoperatoria, hubiera quizás algún grado de inestabilidad. Otra de las cosas, la lordosis que presenta este paciente es pobre. La línea acá, en estos casos, hay que tomarla en cuenta para saber dónde va a ser nuestro abordaje, si anterior o posterior. Al ser un caso multinivel, con presiones multinivel, pues la primera opción sería posterior, pero si tenemos una columna con una pobre lordosis, que tenemos que quizás, como en este caso, abordar hasta C7, quizás más que laminoplastía sería una laminectomía total, con fijación quizás con tornillos facetarios. Sí, obviamente el resultado en movilidad es una de las consecuencias de esto, ya que pues dejamos fija toda esta zona, aunque recordemos que la biomecánica de flexoextensión y rotación se da en la columna axial y no en la subaxial. Ahora, si ya decidimos hacer una laminoplastía, si es una laminoplastía, creo que específicamente en este caso pudiéramos haber hecho un abordaje anterior a nivel de C6, C7 con una caja con lordosis para mejorar esa posición. Este paciente a los 6 meses va a estar así y no sé esta imagen cuánto tenga posoperado, pero al año y medio va a empezar con cifosis.
vamos a tener un segundo problema que lo hubiésemos evitado con una laminectomía y fijación con tornillos facetarios. Repito, la limitación en movimiento sí es una de las consecuencias, pero evitamos un sifos posquirúrgico iatrogénico, eh, aseguramos una descompresión completa, visualización completa, porque sabemos que a veces cuando se hace esta técnica de laminoplastía, alguno de los lados nos puede quedar con algo de ligamento amarillo. Con la resección total, pues quitamos todo el amarillo, visualizamos completamente, aseguramos la lordosis, evitamos un sifos posquirúrgico y una recuperación neurológica quizás más amplia. Como bien decía el doctor Usman, bueno, pues ya tenemos una imagen de mielomalacia, pues sí, sabemos que nuestro pronóstico neurológico futuro puede ser deficiente. Sin embargo, tenemos más oportunidad en estos pacientes. En resumen, valorar la lordosis preoperatoria, la inestabilidad, la línea K, para tomar nuestras decisiones quirúrgicas. Muchas gracias. Perfecto. Doctor, ¿sería tan amable de mostrar el siguiente caso? Porque acá Aquí está. está. Ajá. Sí, acá, mire, usted en este caso tiene una compresión C3, C4, C5 hasta C6. Le hicieron de C3 a C6, ¿cierto? Ujú, así es. Este caso sí es un caso ideal. Si usted hace una línea desde el área donde hay compresión, es decir, la parte alta de C3, y termina en donde está la compresión de C6, que Ujú, esa es la línea de Fiore. Básicamente, todos esos elementos que quedan por delante de esa línea, y este paciente sí es un paciente ideal. El anterior, evidentemente, tiene observaciones que ya se hicieron, pero este sí es un caso ideal para una laminoplastia. Este sí está muy bonito como ejemplo didáctico, porque cumple los requisitos de no comprometerse 2, no comprometerse 7, y muéstrenos el resultado si es tan amable. ¿Tienes resonancia post? ujú. A los 6 Esa. meses y al año. Sí, perfecto. Entonces vean ustedes cómo aquí sí ha mantenido un grado de lordosis, se ha rectificado un poco, pero hay una descompresión amplia. C7 no ha tenido que moverse y obviamente la evolución clínica acompaña. Este último caso es, digamos, un caso típico ideal de la aminoplastia cervical. Evidentemente van a haber excepciones, algunos detalles, pero lo que dijo el colega, el doctor Cabrera, es interesante. Quiero volver al primer caso, al resultado postquirúrgico. La observación es bastante clara, entonces aquí en C6 y C7 note que hay una tendencia un poquito a cifotizar, todavía queda aquí esta hernia, entonces quizás podría ser un planteamiento, si clínicamente el paciente tiene alteraciones ahí, hacer una fusión para mejorar la lordosis, para evitarnos intentar hacer eh, una fusión posterior. Evidentemente, yo creo que se ha logrado el objetivo quirúrgico, que es la descompresión, pero lo que quisiera nuevamente hacer énfasis para los participantes, sobre todo para los jóvenes, es intentar evitar hasta donde sea posible C2 y C7, porque las complicaciones de dolor, de inestabilidad, de cifosis, son lo más importantes. Pero bueno, fue la decisión del equipo quirúrgico y si el paciente ha tenido una buena evolución, eh, es lo más importante. Oscar tiene levantada la mano. Sí, buenas Doctor noches Oscar, a todos. buenas noches. Soy ortopedista de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y yo más que un comentario, yo les quería preguntar a los profesores, porque estamos operando imágenes o estamos operando pacientes con datos clínicos de mielopatía. Yo les pregunto, ¿cómo hacen ustedes su medición del canal? Porque hay varias técnicas y en qué confianza para poder decir este paciente lo tengo que operar porque el canal está muy estrecho y trae unos datos de mielomalacia. Yo he visto pacientes así como este caso, prácticamente las imágenes son las mismas y los pacientes no traen un componente mielopático como para meterlos a una cirugía. Entonces, mi pregunta, si alguien pudiera tener algún comentario al respecto.
Doctor Carlos, usted primero como Ok. ponente. Sí, bueno, para este caso nosotros lo que más consideramos, sobre todo la parte de la clínica, más que la medición del canal estrecho, porque muchas veces los pacientes tienen un canal estrecho muy prominente por imagen, pero clínicamente a lo mejor no se manifiesta, o a la inversa. Entonces, para este caso nosotros consideramos lo más importante la parte clínica del paciente, que es lo que más nos interesa desde el punto de vista de nuestra escuela. No sé los demás si, o qué opinan en cuanto a la imagen o desde el punto de vista clínico, qué es lo que hubieran hecho en cuanto al abordaje. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Buenas noches. Sí, sí, ¿Qué tal? Soy el doctor Arturo Gómez. Un gusto saludarlos a todos. qué Doctor gusto. Tuché, doctor Guzmán, doctor Oscar, un gusto saludarlo. Mire, me parece muy interesante la pregunta que hace respecto a el conducto cervical estrecho, los datos de mielomalacia. Hay algunas revisiones respecto a la severidad, los yo abajos, y Ujú. sí correlacionan las imágenes con la progresión natural de la enfermedad. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico no se reporta de esa manera. Por lo tanto, respaldarnos en base a las categorías que podemos utilizar para evaluar deformidad, lo que ya mencionaron en el panel, el YOA, incluso por ahí en el 2013 hay un estudio muy interesante respecto a los tipos de deformidad y tomar decisiones, pero no hay una correlación entre el grado de compresión, el grado de cambios de intensidad medular respecto a el tratamiento oportuno o el tratamiento más amplio que defina la respuesta clínica del paciente. Mm. Prácticamente el enfoque va dirigido a, a ir integrando todas estas características de las eh, evaluaciones, de las clasificaciones, ir determinando el mejor tratamiento. Entonces es una herramienta más. Me parece que es muy claro algunas cualidades que presenta cuando está bien indicada, sobre todo en trabajar pacientes de manera institucional en cuanto a costos, complicaciones. Y por ahí vi que arrojaban una pregunta respecto a la calidad ósea del paciente o las comorbilidades. Me parece que también tiene ese grado de nobleza. Entonces, pues bueno, lo que se busca es ser objetivos en el tipo de paciente y definirla como una herramienta más que podemos ofrecer en nuestro panel de armamentario, ¿no? Para la espondilosis cervical. Perfecto. Doctor Guzmán, doctor Sosa, si tuviesen algún comentario de la pregunta que nos hicieron. Sí, para poder determinar o darle un valor a una laminoplastia cervical, uno es el estado general de salud del paciente, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene buenas condiciones generales, que tiene tanto enfermedades crónico-degenerativas muy estables o un buen manejo con este tipo de patologías, este, aquí yo ya podría tomar un criterio si lo hago por vía anterior o vía posterior. Y de hecho hacíamos la 360, ¿no? En algunos pacientes que tenían menos de 13 milímetros, ¿no? De cierre del conducto cervical. Hacíamos las mediciones y a veces no bastaba con la pura laminoplastía y teníamos que hacer descompresión por vía anterior. Otra de las cosas que tomábamos en cuenta en relación a al cuadro clínico en este tipo de pacientes, nos íbamos más con el YOA que con el NURIC, ¿no? Sabemos que un NURIC de 5 pues prácticamente está en silla de ruedas, pero si aparte tiene una mielomalacia y son pacientes mayores de 60 años, 70 años, y tiene un cuadro
en donde sabemos que poco puede recuperar este paciente, aunque los criterios dicen que en todos los pacientes con problemas mielopáticos, una de las cosas o dos puntos claves en este tipo de pacientes es una buena descompresión y también una buena estabilización, por donde tú lo quieras abordar, por anterior o posterior, pero tienes que cumplir con esos dos criterios. Y lo que ya se mencionaba, ¿no? Cuidar el nivel de C2 y el de C7. Entonces, la laminoplastia es una técnica muy buena cuando tienes pacientes que sabes que se puede complicar durante el transoperatorio o en el posoperatorio inmediato, porque no hemos hablado de cómo va a evolucionar un paciente con una descompresión por vía posterior. No es lo mismo por la vía anterior que por la vía posterior. En vía posterior nosotros tenemos que tener más cuidado en el posoperatorio inmediato porque ahí puede venir una complicación. Entonces, este tipo de pacientes que van a ser sometidos a una laminoplastía cervical, creo que puede disminuir en estudios ya que están publicados, que disminuye la morbimortalidad que en pacientes por vía anterior. Nosotros sí operamos laminoplastías no tan frecuente o no tan común como por la vía anterior, porque es Ujú. un síndrome de piramidal de cordones anteriores y una buena descompresión por vía anterior, creo que mejoras mucho la conducción de los cordones espinales y la otra es el contenido y el continente, ¿no? Entonces tenemos que ver si para nosotros es más favorable abrir ese continente para que se amplíe la médula y lo hemos vivido todos cuando hacemos la laminoplastía, cómo la médula se expande y los pacientes mejoran el yo a 3, 4 puntos, no mejoran en por ahí en una totalidad como lo puso ahí el doctor con 18 puntos. Yo no tengo ese tipo de pacientes porque en México nos llegan ya en Mm. un Nuric 3, 4 o un YOA de 8, pero no podemos darle tanto puntaje de acuerdo a las publicaciones en este tipo de pacientes. Entonces, va a depender mucho de la experiencia de cada cirujano en particular para este tipo de pacientes. Gracias. Doctor Sosa, Sí, Doc, sí estoy aquí. Nada más quería ver que si puedes poner la diapositiva previa, dice el Doc. Mire, yo definitivamente pienso que es totalmente quirúrgico el paciente. ¿Por qué? Pues por lo que ya expresa el doctor, ¿no? Es un YOA de 8, hay una evidencia clínica muy alta de mielopatía y un conducto estrecho. Sí, claro está, tendríamos que hacer el ejercicio de sacarle el ángulo de Cobb, la línea K, que posiblemente la línea K te quedaría posiblemente negativa, probablemente, pues el índice de Pavlov y todo lo que podemos medir, clasificaciones para medir conducto lumbar cervical estrecho, pues hay un sinfín. Pues efectivamente las laminoplastias no son tan socorridas en México, Doc, no lo son, es la realidad. Sí se hacen, pero no es tan frecuente. Se hacen mucho en Japón, como sabemos, en Asia, pues por la osificación del ligamento longitudinal posterior, ¿no? Que ahí fue donde nacen tantas laminoplastias. El objetivo aquí principal, claro está que los doctores, yo veo que fue la descompresión, que es una descompresión muy amplia y muy buena, una descompresión magnífica lo que les quedó. Y pues a darle seguimiento, hacerle caso a lo que dicen los expertos como el doctor Cabrera, el doctor Guzmán, el doctor Duchen, el doctor Oscar, etcétera. ujú, Darle seguimiento, Carlos, hay que estarle haciendo radiografías, lo que ya sabemos, y creo yo que a tu paciente le va a ir bien. Optaron por una laminoplastia. Las ujú. laminoplastias pues son un poco más, llevan un poco más de tiempo quirúrgico cuando no hay tanta experiencia, pero son socorridas. La laminoplastia y otra indicación que supera la laminectomía en lo que dijiste del síndrome de formación de membrana epidural. Recuerden que las Mm. laminectomías hacen un síndrome de membrana
de epidural y hace nuevamente como un secuestro ahí en la médula. No sé si checaste eso, Carlos, pero también superan en eso las laminoplastias. Es un caso que presentaron, sin duda yo también estoy de acuerdo, no hubiera optado por C7, pero lo bonito de esto es esto, tener una retroalimentación y que tú cheques la próxima vez los criterios que te dicen, la línea K, que también se hizo más para también la parte de la pérdida de la lordosis y por la parte de la osificación del ligamento longitudinal posterior, que tampoco es tan frecuente en México. Pero bueno, creo yo que sí, sin duda es un manejo quirúrgico. Probablemente yo hubiera optado, soy muy sincero, por una laminectomía con una fijación. Pero creo yo que si le dan el seguimiento correcto, su paciente va a estar bien. Nada más el último comentario. Nosotros, en nuestra experiencia, veíamos que los pacientes con mielopatía espondilótica cervical y que tenían osteoporosis, se afloja la placa, se bota con todos los tornillos, ¿no? Y se hunden las cajas y nos puede dar, pues sí, un pesar de dolores de cabeza para el cirujano, ¿no? Entonces, hacer una laminectomía cervical y poner tornillos a nivel de las facetas en pacientes mayores de 60 años y sobre todo siendo mujeres, también tenemos ese problema, que fue lo que nosotros vimos a través del tiempo de más de, vamos, de 20 años haciendo este tipo de técnicas. Entonces, creo que de las bondades que tenemos para el abordaje de este tipo de pacientes y que tienen problemas mielopáticos con una mala calidad ósea, que de hecho nos pueden medir las unidades Hounsfield en menos de 90 unidades, entonces ya nos vamos a enfrentar con algo que lo que es la síntesis o los constructos tendrían que ser más largos para podernos tolerar biomecánicamente que esté más estable esa columna cervical. Entonces, es una técnica muy noble la laminoplastia, yo sí la uso de manera, vamos, seleccionando a cada paciente en particular, porque no sé qué experiencias tengan ustedes, pero vienen los aflojamientos, ¿no? A pesar de que les pones la vacuna o los antirresortivos, el calcio con la vitamina D, etcétera, etcétera, pero sí, cuando tengamos un paciente con mielopatía espondilótica y veamos que la calidad ósea y pensamos ponerle algún material de síntesis, pues hay que pensarlo dos veces, ¿no? Sí, 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 sin duda, Doc, claro. Eso es lo básico, ¿no? Tenerle qué calidad ósea tenemos. Yo tengo una pregunta, dos preguntas. Una para ti, Carlos. Eh, Ujú. en estos pacientes, ¿qué tan importante para nosotros? Te digo, en Medio Oriente, bueno, en Asia siempre piden TAC por su la osificación, pero acá, Ujú. ¿qué tanto nos serviría la tomografía en nuestra población, en estos pacientes? Ah, ok. Pues bien, nos sirve para, como usted ya comentó, podríamos ver la osificación del ligamento longitudinal posterior, que sería una para ver el abordaje quirúrgico y también para ver la calidad ósea, cómo se encuentran y para la planeación quirúrgica también puede ser indispensable este tipo de pacientes. Ok, Pero como bien dice, bueno, es muy importante seleccionar al paciente de forma muy adecuada porque vienen posteriormente las complicaciones como la cifosis. También es importante que estos pacientes, sobre todo la parte funcional y las clasificaciones que ya mencionaron, como el YOA y el NURIC, para poder decidir el abordaje quirúrgico más ideal para este tipo de pacientes y sobre todo pensar en la parte del dolor cervical postoperatorio y darle pues seguimiento a estos pacientes que ya operamos, muy importante sobre todo, para ver cómo finalmente quedaron nuestro resultado final. Toño, muchas gracias. mira, Doc, o perdón, Toño, alguien, entonces, ah, sí, voy a sí, sí, contestar perdón, perdón. parte de lo que acabas de preguntar, de lo de la comunidad asiática y la condición que tienen para desarrollar la osificación del ligamento longitudinal posterior. Sí, sí hay algunos reportes, hay uno, está interesante respecto a si tiene una distribución continua o discontinua Ujú. para estimar factores de progresión
de pérdida de la lordosis. Y es interesante, lo analiza junto con la capacidad de volumen de los extensores y explica que se corre más riesgo de la deformidad en un ligamento longitudinal posterior discontinuo que continuo. Entonces, parece que falta explicarse más, hacer estudios quizá de mayor impacto académico para poder determinar que estas características puedan influir. Pero ya hay algunos reportes, entonces me parece interesante no dejarlo pasar respecto a la pregunta que haces, ¿no? Del tipo de problema de calcificación del ligamento longitudinal, si es discontinuo o es continuo. Pues sí me pareció interesante poder hacerte el comentario. Gracias, amigo. Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta para todos, ahora sí que, y que seamos muy sinceros, que es un tema bonito para analizar. El maestro Guzmán ahorita me va a decir que no, pero quiero preguntarles algo. Sabemos que la gran mayoría, que ahorita no es el tema, el abordaje anterior es lo más frecuente que se hace, 80-20 le vamos a poner una cifra, de los posteriores lo que más se hace, la realidad es que es la minectomía y artrodesis, y ahora con el nuevo advenimiento de las técnicas microquirúrgicas o endoscópicas, ¿creen que todavía que esté en riesgo esta técnica de desaparecer? Les pregunto, yo en las escuelas que he estado, nunca habían hecho una laminoplastia, o sea, en lo que yo estuve, y de todos los cirujanos. En otras escuelas y cuando hice mi residencia, tampoco nunca se hizo una. Yo en mi vida he hecho nada más tres, soy muy sincero. Las preguntas es, ¿puede desaparecer esta técnica? Y la otra, ¿quién sí hace laminoplastias de forma frecuente o relativamente frecuente? La última que hice fue el miércoles pasado. O sea, tiene miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, hace 5 días. Y la Mire, penúltima, fue cruel conmigo. Estuve 2 años con usted y nunca hizo una. ah, que no me, Pero no pues que, que fuera cruel, ya vi, ¿eh? es que yo le digo a los fellows, pues ustedes escojan sus pacientes y yo, vamos, les doy el visto bueno, pero siempre nos ha gustado la vía anterior, ¿no? O siempre hicimos Mm. mucha vía anterior por la cuestión clínica, ¿no? Yo creo que aquí la clave y lo fundamental para hacer una técnica de laminoplastía o un abordaje por vía anterior, corpectomías, ¿no? Cajas está por ahí habría que ver o tener un Nuric 2 por ahí, ¿no? Para poder utilizar las cajas intersomáticas, pero creo que la corpectomía por vía anterior o la laminoplastía por vía posterior son de los mejores resultados que nosotros podemos tener en este tipo de pacientes. Por ahí le escuché una plática al doctor Quillo, ahora en SOMEC, creo que sí está cambiando el Ujú, paradigma de estas técnicas, aunque ya están descritas desde 1976, ¿no? Cuando ya empezaban a hacer ujú, este tipo de técnicas y en la actualidad se sigue haciendo en todo el mundo. Creo que hacer una buena descompresión con una buena visualización o con microscopio o si la van a hacer por vía endoscópica, creo que pues se necesita más publicaciones o más serie de casos para poder evaluar si los resultados por mínima invasión pueden ser o pueden superar a las técnicas abiertas, pero hasta donde yo sé, en México, no sé por ahí si está el doctor Saldívar, pero creo que siguen posesionándose en primer lugar las abiertas para pacientes con mielopatía espondilótica, de la hipertrofia del ligamento longitudinal o del amarillo. He tenido muy pocos casos y generalmente todo lo hacemos por vía posterior y hacemos lo que es la técnica de la aminoplastia, pero yo creo que aquí la pregunta más importante creo que es que si nosotros tenemos un paciente con un URI 4 o 5 o con un YOA de 8, ¿cuál es el pronóstico que tienen este tipo de ujú, pacientes a una descompresión por vía Ujú. posterior o por vía Cualquiera. posterior o vía anterior
aunque los resultados, si no me dejan de mentir ustedes, ganan muy poco estos pacientes y sobre todo que tienen mielomalacia. Entonces, si yo tengo un paciente con un URI 5 y un YOA 8 o 6, piensan que haciendo una laminoplastía le voy a mejorar a este paciente su cuadriparesia espástica. Entonces, ahí es cuando yo creo que tenemos que evaluar a este tipo de pacientes si vale la pena hacerlo por vía anterior o por vía posterior. Y si son pacientes que clínicamente tienen mucho problema, entonces yo creo que una de las partes muy importantes sería irse por la vía posterior, ¿no? Hacer que el continente sea más amplio para que el contenido fluya, ¿no? Para que tenga mayor espacio y mayor libertad la médula para poder restaurar la parte de la afección de la vía de los cordones espinales. Esa es mi opinión. Toño, pues compartir que también en tema generacional, pues sí, sí han ido cambiando muchas opciones de tratamiento. Yo también he visto muy pocas, prácticamente estamos optando, perdón, por algunos abordajes mínimamente invasivos, tipo descompresiones muy selectivas tubulares, sin, sin más, ¿no? Esto por las características que ya han ido mencionando, ¿no? De este tipo de pacientes mayores de 60 años, calidad ósea disminuida. Entonces, uno, dos niveles posterior, una flavectomía, parece que empieza a tener resultados prometedores, ¿no? Y con los equipos de maximización visual, pues olvídate, yo creo que no pronto va a ser una eh, técnica que se vaya a abandonar, pero creo que va a depender mucho de cómo estemos desarrollando la cirugía de columna, ¿no? A nivel institucional es como un buffet de opciones que le podemos ofrecer a un problema. Yo creo que, insisto, es parte de, pero no sé si se pueda abandonar en algún momento este tipo de técnicas. Yo creo que aún mantienen vigencia. Ujú. Doctor Buenas Rosa, noches, Toño. Pues yo creo que todo pues es evolución. Ahorita yo creo que hay que pensar, nuestra pirámide poblacional está cambiando, tenemos cada vez más pacientes de este tipo, tenemos pacientes con osteoporosis, y si antes, por ejemplo, se hacían abordajes anteriores con corporectomías de 1 o 2 niveles, con riesgo de pseudoartrosis, subsidencia de la malla, aflojamiento de la placa, pues ya ha ido evolucionando sobre esto. Si bien a veces damos tratamientos para osteoporosis, sabemos que aún los medicamentos más adecuados o mejores para la osteoporosis tardan cuando menos un año en tener cambios, pues en ese tiempo vamos a tener un aflojamiento. Por eso, pues hay que ser muy puntuales en las indicaciones. Tenemos 1 o 2 niveles, quizás la resolución puede ser anterior con discos nada más, o bien hasta corporectomía de un nivel. Si son multiniveles, pues la indicación es por vía posterior. Si tenemos una lordosis adecuada, puede ser una laminoplastía. Si es una lordosis o pérdida de la lordosis o inclusive inversión de la cifosis, pues podemos hacer una fijación y laminectomía total, con descompresión total. También tomar en cuenta el estado neurológico de nuestro paciente, qué es el futuro que vamos a tener y explicarlo bien. ujú, Y si bien no son recetas de cocina, con la mínima invasión yo creo que hay cosas muy puntuales que se pueden tratar y ayudar a descomprimir la zona que está afectándose. Cuando son multinivel, yo creo que en manos más expertas en endoscopía se pueden hacer este tipo de tratamientos. Que se lleguen a abandonar es muy difícil. La ujú. medicina institucional, en cuestiones de avances tecnológicos, a veces está un poquito atrasada, y yo creo que no se va a abandonar. Pero yo creo que
hay que individualizar cada paciente, qué es lo que necesita y de acuerdo a lo que necesita, vía de abordaje anterior, posterior y qué técnica hacerle y qué ofrecerle. Bueno, doctor, no sé si puede dejar de compartir la pantalla. Yo quiero aprovechar, le compartí a usted un esquema que desarrollamos y quisiera, para responder la pregunta, compartirlo. ¿Se logra ver mi pantalla? Aún no, A ver, ahí. todavía no. Ya está. A ver, a ver. Ahora sí. Bueno, este es un esquema que yo he estado manejando, lo hice el 2022, pero quizás modifique. Resume más o menos lo que acaba de decir. se- Cuando es un nivel, o sea, cuando hay mielopatía cervical y hay un nivel, básicamente la disectomía y artrodesis es por vía anterior la elección. ¿Se puede hacer por vía tubular? Sí, hay grupos que están haciendo por vía tubular y hay algunos que están haciendo por endoscopía. Eso significa, sí, pero estas son experiencias muy iniciales. Yo conozco que solamente hace el grupo de Colombia del doctor Ramírez. No conozco otro grupo que haga una disectomía y artrodesis por vía endoscópica. Cuando hay dos niveles de compromiso, tenemos que ver si el compromiso es de disco o con el cuerpo. Si es del disco, la primera elección van a ser disectomías y artrodesis, que también podrían hacerse tubulares o incluso endoscópicas. Cuando es el cuerpo vertebral el que está comprometido, tenemos la opción de hacer una corpectomía más injerto, más reemplazo del cuerpo y placa. Necesariamente tenemos que hacer un constructo muy fuerte. Ahora, puede ser que si yo tengo dos niveles, algunos pueden optar por una laminotomía y es ahí donde estamos hablando de los abordajes mínimamente invasivos. Es decir, en dos niveles se puede hacer por vía posterior una laminotomía tubular y endoscópica. Por ejemplo, el grupo del doctor Soriano, allá tanto en el ABC como en el Hospital Ángeles del Pedregal, están haciendo esto. Y en endoscopía, laminotomías, es decir, incluso los abordajes over the top los está haciendo el doctor Quillo, lo están haciendo tanto él como su hermano, lo están haciendo varios colegas con endoscopía. Evidentemente son experiencias que se están iniciando. Lo mismo está pasando en Brasil, todo el grupo de Bergamaschi, Marcelo Brito, están comenzando hacer este tipo de abordajes haciendo la miotomía posterior, dolor axial e inestabilidad. Si el paciente no tiene ni cifosis, ni tiene dolor axial, ni tiene inestabilidad, entonces podemos optar por la laminoplastia. Es ahí donde yo la encuentro. La laminoplastia, que también se está haciendo por vía tubular, se está haciendo por vía tubular. Ahora, también en estos casos donde más de tres niveles están comprometidos, hay cifosis, o sea, no hay cifosis, no hay dolor axial, ni inestabilidad, podría hacerse también una disectomía y artrodesis, se puede hacer, más de tres niveles, yo he hecho ya de tres hasta cuatro, con sobre todo esas cajas autoestables, que también se pueden hacer por vía endoscópico tubular, y también se podría hacer laminotomía. Entonces vean que el menú es un poco más amplio, igual por vía mínimamente invasiva. Pero si estos pacientes de más de tres niveles tienen cifosis, dolor axial o inestabilidad, ahí tenemos que saber si la cifosis es flexible o la cifosis es rígida. Si la cifosis es flexible, la técnica de elección es la laminectomía y fusión. Ahí no tenemos dónde perdernos porque habiendo cifosis no tiene sentido hacer una laminoplastia, tenemos que hacer laminectomía y fusión. Pero si es una cifosis rígida, ahí podemos hacer no solamente la menectomía y fusión, sino que además necesitamos un abordaje anterior. ¿Por qué? Porque si es una cifosis rígida, por más que hagamos la menectomía, no vamos a corregir esa cifosis y necesariamente tendríamos que hacer o corpectomías o tendríamos que hacer disectomías. Entonces, este menú que les propongo está modificado de un grupo original, doctor Vialle, con los que yo hice un fellow, intentando introducir estas nuevas técnicas. Vean que las líneas se cruzan, puede ir uno de un lado a otro. El menú es amplio. Hemos hablado hoy de la laminoplastia. Sí, la laminoplastia es un buen método en pacientes que tienen tres o más niveles, que no tienen cifosis, no tienen dolor axial, no tienen inestabilidad. Es ahí donde yo hago una laminoplastia. En el resto,
me puedo jugar de esta manera. Y la verdad, como acabas de mencionar, estas nuevas técnicas endoscópicas tubulares están tomando un lugar cada vez más creciente. No van a eliminar ninguna de las técnicas. Yo no creo que vayan a desaparecer, porque no es lo mismo la realidad, incluso en mi propia ciudad, en diferentes grupos poblacionales. ¿Cuánto a mí me cuesta hacer una disectomía en 3 niveles para poner unas cajas? Acá en Bolivia, cada caja autoestable me cuesta $2.500. Estamos hablando de $7.500. En cambio, el material para la laminoplastía, todas las placas más los tornillos, difícilmente me superan $700. Entonces, si yo tengo un paciente al que le puedo hacer disectomía y artrodesis, económicamente puede sustentarlo, lo puedo hacer, pero si no, también tengo que optar, como sucede allá en México con el tema institucional. Entonces, algo que yo quiero expresar es que todo el menú va a depender de la condición clínica del paciente, de la experiencia del cirujano, de tener el instrumental suficiente. En una laminoplastia necesariamente tengo que tener un buen drill o en tener las cajas, en tener los canastillos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que este esquema yo estoy manejando desde hace un tiempo y me ha dado buenos resultados hasta ahora. Sin embargo, reitero, cada cirujano, cada centro tiene que elegir qué es lo que le va a ofrecer al paciente, siempre buscando lo mejor para él. ¿Cómo? No sé si hay alguna otra duda más, Pues la invitación, doctor, a Tijuana y que pero claro, los esperamos con los brazos abiertos. Ya estamos a pocos días y creemos que va a ser un evento de alto nivel académico y pues a todos les hacemos la cordial invitación pues, para vernos en los primeros días del 2 al 5 en Tijuana, Baja California. perfecto. Bueno, yo quiero agradecer la oportunidad que me ha dado el doctor Guzmán, el doctor Sosa, de ser parte de este evento. El doctor Carlos Morales Valencia ha hecho una excelente revisión sistemática, concreta. Nos ha traído 2 casos, reitero, uno para discusión, que es el objetivo, y el segundo que está del libro, y las opiniones de los colegas. Yo quiero saludar al doctor Cabrera, que lo estoy viendo de tiempo, Hola, porque doctor, realmente, gracias. qué gusto. Este espacio sirve para esto, pues para discutir, para un poquito entrar en un debate, porque eso hace que crezcamos, que razonemos y veamos alternativas. Y yo estoy seguro, absolutamente seguro, que el Spine Webinar 100 en Baja California, Tijuana, va a ser un éxito. Creo que vamos a asistir todos quienes todavía no se han animado. Espero que ya estén haciendo maletas, sobre todo los colegas de allá de México que están cerca. Yo me voy a ir desde un poquito más lejos, pero creo que va a marcar un hito histórico y lo voy a decir sin temor a equivocarme. Spine Webinar se ha convertido en una referencia académica y es difícil hacer un Spine Webinar cada lunes. Yo lo he vivido en carne propia, yo he logrado en la Fran hacer 3 meses y he quedado agotado, imagínense, agotado. O sea, me encanta la academia, pero hacerlo todos los lunes, 100 webinars continuos, realmente es para darles una medalla. Así que de antemano mis felicitaciones tanto al doctor Guzmán como al doctor Sosa por esta experiencia. Y bueno, el crecimiento es evidente, la ganancia académica para Latinoamérica es tangible y creo que va a ser un evento de primer nivel. No dudo de eso, así que yo voy a hacer todo lo necesario para estar allá y les invito a todos para que nos juntemos, conversemos un poco, tomemos un poquito de vino. Yo me tomo muy poquito, pero ya me han invitado a dar una vuelta por ahí, así que hay que disfrutar las hermosuras que tiene su hermoso país, que es México. Muchísimas gracias.